ponen, que te hacen la lengua volverla azul, y hay uno que es extra picante. ¿Ustedes han probado en su vida gomitas saladas? Yo no. Vamos a ver qué tal. Está salada. Bueno, son gomitas saladas. No. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, como lo pudieron haber visto en el título del video, hoy vamos a estar probando dulces muy raros y aperitivos de aquí de Bélgica y Holanda. Porque por si no lo sabes, estoy en los dos países al mismo tiempo. Y es que estamos en una de las fronteras más complicadas del mundo. Y si no has visto ese video, corre a verlo porque está súper interesante. Y justo nos vinimos a una parte de la ciudad donde se encuentra este peculiar banco, donde puedes estar tanto en Bélgica como en Holanda sentado al mismo tiempo. Y es que la frontera, como lo pueden ver, le pasa justo por aquí y atraviesa ese banquito. Y es justo en ese lugar donde vamos a estar probando todos esos dulces que ustedes ven acá. Y hay muchas, pero muchas cosas extrañas. Y ustedes saben que yo siempre les traigo cosas únicas, y yo creo que ningún youtuber en toda la historia de YouTube ha hecho un video así, probando dulces en dos países al mismo tiempo. Voy a ser el primer youtuber que haga eso y ustedes lo van a ver. Así que no perdamos más tiempo y empecemos. Bueno, listo, ya preparamos nuestro set de grabación. Gabriel, él se llama Gabriel, por si no lo han visto en los otros videos, él es mi compañero de este viaje. Él se encuentra en el lado de Holanda y yo me encuentro del lado de Bélgica. Ok, vamos a empezar. Bueno, y vamos a comenzar por lo tradicional. Vamos a comenzar por las galletas belgas, ok. Hago los honores a él. Yo voy a ir abriendo la de chocolate para probar los dos tipos. Vamos a probar primero esta. Es una galletita, fíjense, con un pequeño relleno de caramelo. Es como tostadita. Vamos a ver. Es tostadita, pero muy suavecita a la vez, porque tiene más relleno que lo que es el grosor de la galleta como tal. Está muy bueno, bastante dulce. Y es como caramelo. Es caramelo, muy bueno. Bueno, y llega el turno de la de chocolate. Vamos a ver si es mejor la original o la de chocolate. Por experiencia, siempre las originales son lo mejor de cualquier cosa, pero siempre hay sus excepciones. Veamos si esta es la excepción. Esta es la excepción. A mí me gustó más. Es mejor. El chocolate le da un toque demasiado bueno. Está buenísima. Miren cómo viene. Un caramelito. El chocolate. Está muy, muy bueno. ¿Yo? Ok, y ahora vamos con estas Creamer Pickex. No sabemos qué es, lo único que sabemos es que tiene chocolate y se ha estado derritiendo por el sol. Veamos de qué se tratan. Al principio pensé que era como una tortita de vainilla, pero yo creo que estoy bien pelado. Vamos a ver lo que es. Miren, es como... es que no sé cómo decirles. Miren, es algo raro porque es muy suavecito. Tiene chocolate por ambas caras, pero es muy así como... ay, miren, y tiene crema por dentro, miren. Vamos a ver. Muy bueno. Es como mazapán. Es raro. Es como, esto aquí es como mazapán con chocolate y una crema adentro, pero la crema no logro identificar lo que es. No sé, no estoy acostumbrado a este sabor. No está muy bueno. Bueno, eso último no estuvo nada bien. El sol nos quiere acompañar. Hace rato no había sol y cuando empezamos otra vez sol. Miren, vamos a probar estas de aquí. Estas sí me llaman la atención. Se ven bastante buenas. Vamos a ver si son tanto como en la foto, porque a veces los empaques engañan. Vienen así, en un empaquecito individual. Abre tú uno y nos comemos uno solo. Miren, es una tortica con un rellenito por aquí, un pequeño relleno aquí abajo y un poquito de blanco por aquí como vainilla. Vamos a ver. Normal. Una tortica normal, rellenita, está buena. Esta sí me la como toda. Y le tocó el turno a los chocolates holandeses. Vamos a ver si su fama tiene mérito. Ah, miren qué cool se abre la caja. Miren, abren así. Miren, ¿qué tal? Ajá, bueno, yo voy a meter la mano. No los voy a probar todos. Hay, ¿cuántos? 22 chocolates. 22 tipos de 22 chocolates y 10 tipos. O sea, vienen dos por tipo. Yo voy a meter la mano y voy a sacar uno. Y el que sea es. Este es el que yo voy a probar. Dice Dark. O sea, que debe ser chocolate negro. Y ese chocolate blanco, miren, a él le tocó un chocolate blanco y a mí un chocolate negro. Vamos a dar. El chocolate negro no es mi favorito, la verdad, pero vamos a ver si este es bueno. Este es mi chocolatico. Vamos a ver.
Este es brutal. Esto es como un chocolate. Este es como un chocolate normal negro, pero más cremoso. Más cremosito, porque a veces el chocolate negro es como no es cremoso. Este está mejorcito que cualquier otro, pero no es mi favorito. Si quieres prueba tú este. Ahora yo voy a probar el que le tocó a él, el blanco. Este está buenísimo. El negro es que es oscuro y El negro no es gran cosa. Como se pueden estar dando cuenta, estamos dejando lo salado de último para probar primero lo dulce y no hacer unas mezclas raras y poder probar bien. Ahora venimos con los Milky Way. Miren, vamos a probar los Milky Way de aquí de Bélgica, porque son bastante diferentes a lo que normalmente conocemos, por ejemplo, en Latinoamérica, o los que yo he visto. Es más, la presentación es muy diferente. Es como el empaque azul y allá era como negro. Aquí está el Milky Way. Vamos a ver por dentro qué es lo que me extraña que es. Ven, es completamente diferente al que yo conocía. O sea, el relleno es diferente. El sabor no tanto, pero es que no trae el caramelo que trae normalmente. Miren cómo es por dentro. Es así como con algo, una cosa blanca, pero no es el caramelo que normalmente cuando tú te lo comes sale el hilo de caramelo. No, este es diferente. Ok, y por último de las cosas saladas vamos a probar estas gomitas que son ya de por sí muy raras porque son como negras. O sea, miren la presentación, son negras. Vamos a probar primero estas que son las dulces y luego probamos las gomitas saladas. Miren esto. Uy, no huele muy bien. La verdad no huele nada bien. Vienen de diferentes formas. Mire, yo voy a agarrar una que es como un dominó. Voy a agarrar una. Uy, no huele bien, de verdad. Miren. Huele bastante mal. son como duras, ¿no? Esto no es bueno. Esto no es una gomita. ¿Qué es esto? Ay, qué asco. Qué asco, en serio. No las compren. Saben como a licor con una textura rara. Guácala, qué asco. Y esas son las dulces, imagínense cómo serán las saladas. Bueno, después de haber probado las gomitas dulces, no quiero ni probar las saladas, pero bueno, todo sea por hacer el video. Estas son las gomitas saladas, son igual así como negras, pero miren que en la imagen hay un pescado. ¿Se pueden imaginar qué clase de gomita puede ser que tenga un pescadito así? Y habiendo probado las otras son horribles, es que debe ser horrible. Bueno, voy a probar una que sea de pescado, mírenla, aquí está. Esta es la del pescado, de verdad no la quiero probar. Huele mejor que la otra. Vamos a ver. Está salada. Bueno, son gomitas saladas. No. Para nada, esto está asqueroso. Que no hay... Guácala. No, lo peor que he probado en mi vida. Guácala, o sea, ¿cómo pueden vender esto? Claro, yo respeto la cultura gastronómica de cada país y los gustos que tengan, pero es que esto es asqueroso. Una gomita salada y de por sí las dulces son malísimas. No. Ni intenten, o sea, no lo compren ni para probarlo, es que no vale la pena. Qué asco. Y con esas gomitas arrancamos con lo salado. Y ahora le toca el turno a estos de aquí, que sí tenía ganas de probarlo. Se llaman, como les dije, bacon cast. Vamos a ver. Por lo que entiendo por el dibujo es como un maní recubierto con alguna cosa para darle un sabor. Mira, aquí está haciendo mucha brisa. Si escuchan de repente a veces partes del video con brisas, por eso estamos en un área abierta. Okay, voy a agarrar un puñito. Miren, son unas peloticas. Vamos a ver qué tal. Están buenos. Es maní. Miren, es un maní recubierto con esto. Claro, ya el maní me lo comí, ¿no? Pero es un manicito. No, bueno, está bueno. Está muy rico. Miren, vienen dos colores así. Este sí me gustó. Miren, si hasta el momento debemos calificar los dulces, podemos decir que las gomitas de 1 de 10 tienen 0, negativo, o sea, tienen menos 10. Asquerosas. Lo peor que hemos probado. Los Milky Way les podemos poner un 8. Yo le pongo un 7. Estaban bien, no estaban tan mal. A estas torticas yo les pongo, porque yo soy fan de este tipo de dulces, me gustan mucho, les pongo un 8 también.
le pones un 7. A los chocolates, al blanco le pongo un 10 porque estaba buenísimo. Al oscuro le pongo como un 6. 7. 7. A esto un menos 10 porque fue asqueroso también estos dulcitos. O sea, sé que a la comida no se le puede decir que está asquerosa, pero es que no me gustó, pues, no me gustó. A las galletas de chocolate les pongo un 10 y a las originales les pongo un 9 porque también son muy ricas, pero son demasiado dulces y con una que te comas ya no quieres comer más. ¿Tú qué les pones? Igual. Igual. Y a esto le voy poniendo un 8 porque también me gustaron. 7,5. Ok. Y estamos dejando lo mejor para el final. Ahora viene el Beefy Mini. Por lo que entiendo, una salchicha tipo salchichón o tipo algo de eso. Pero es que vienen así en empaques individuales. O sea, lo extraño es que venga así como que es un snack, es como un aperitivo y ellos lo comen así, se lo llevan así, amor, se lo meten a los niñitos en el colegio, toma, para que te comas tu salchichita en el colegio. Vamos a ver. Ah, miren, vienen en este empaque así como forrado como de aluminio. Y después viene así, mírenlo. Y viene como envuelto en un plástico. Ahora hay que sacarlo del plástico. Esto se vio raro, ¿no? Pero miren, esto es como una salchichita. Vamos a probar para ver. Es como un salchichoncito en miniatura. Tal cual, un salchichón en miniatura. Está rico, es bueno. Y la idea de llevarlo así en un empaquecito, mira, no está nada mal. Por el ingenio y por el sabor, un 10. 9. Porque está bastante bueno. A ver, pone un 9. Está muy bueno. Y por último, pero no menos importante, al contrario, es lo que más estamos queriendo probar, son los Doritos de roulette. Rolitos roulette, que puede que nos ponga la boca azul como dice aquí. Vamos a ver si nos toca la suerte de conseguirlos. Y uno dice que va a ser muy picante, así que vamos a empezar a comer. Esto lo vamos a tener que empezar a comer hasta que consigamos los Doritos. Así que o sea, a simple vista es un Dorito normal, no tiene nada del otro mundo, son Doritos normales. Huele a Dorito normal. Vamos a empezar. Joder. Me tocó el picante. ¿O pican normal? No, son picantes. Son ya Doritos picantes, pero debe ser entonces que hay uno que es extra picante porque ya a mí me está picando la boca. Ya a mí me está picando la boca burda. Normal. Bueno, sí. Ya estoy llorando. Eso está muy picante. Yo definitivamente tuve que comerme el más picante porque ya no me pica tanto. Estos otros que estoy comiendo, o no sé si me estoy acostumbrando. Te estás acostumbrando. ¿No? Puede que hemos sido víctimas de un engaño publicitario. De todas maneras, yo soy daltónico. Voy a tener que verte en la cámara porque... Este es picante. No había leído aquí en esta esquinita, dice taco hot chili flavor. Justo en mi dedo tengo unas cositas azules y supongo que eso es el colorante que le echan al Dorito. No sé si lo captaron allí. Yo creo que sí, ya la tengo azul, mira. Ya la lengua sí cumplió. Ya nos estamos acabando, ya nos queda solo un poquito. Y este fue el resultado. Pero sí, el Dorito cumplió su labor de lo picoso. De lo azul, no tanto, pero un poquito. ¿Cómo calificas el Dorito? Tomando en cuenta que, bueno, por lo que es. Por lo que es 8 porque no pinta mucho la lengua. Exacto, 8 porque no pinta mucho la lengua y 10 por lo picante porque está demasiado picante. Muchísimo. Bueno amigos, hemos llegado hasta el fin del video. Ya probamos todos estos dulces belgas y holandeses. Ya les dimos nuestra calificación. Si quisieras saber qué fue lo que más te llamó la atención para probar, qué quisieras comer, qué quisieras probar, déjamelo en los comentarios. Así que bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Desde Barle-Nassau y desde Barle-Hertog, en la frontera, justo en el centro de ambos países, entre Bélgica y Holanda, me despido del video, pero no sin antes recordarte suscribirte a mi canal de YouTube. Activa todas las notificaciones para que YouTube siempre te avise cuando subo un video nuevo. Además también te invito a seguirme por mi Instagram, que es Gabriel Herrera _. Amigos, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.